Buenos días, ¿cómo están todos? ¿Cómo están todos? Así está uno, cuando uno viene a la iglesia viene empoderado, sabiendo que está en la presencia del Señor y es un momento de alegría, es un momento de gozo, es un momento de esperanza, donde nos vamos a encontrar con el Señor, donde vamos a tener comunión y donde vamos a crecer espiritualmente. Así que ¿cómo está la comunidad Paz y todos los que nos están viendo ahora por internet? Así es, así está el pueblo de Dios, siempre alegre, contento, feliz, como una lombriz, decía uno chiquitillo. Bueno, eso lo he dicho yo siempre. Entonces, hoy vamos a hablar de alguien pequeñito, muy importante. Quiero decirles nada más que estamos trabajando en una celebración de un servicio o culto, como quiera que usted le llame, con familia. Nos han comentado muchas familias que no pueden venir porque tenemos una restricción con niños menores de 10 años, así que muchas familias no han podido venir. Estamos trabajando en organizar una celebración con familia para que puedan venir todos los papás con sus niños o sus mamás o sus papás, como quiera que sea, que se conforme esa familia y podamos estar todos juntos. Así que estén atentos para los próximos anuncios, porque creo que ya estamos listos para celebrar un servicio más con todos los niños y con todo lo demás, con los cuidados respectivos. Así que creo que va a ser creo que después de Semana Santa, si todo sale bien. Muy bien, un saludo a todos los que nos están viendo por las diferentes redes y internet y Facebook y YouTube. Un abrazo desde aquí, desde San José, Costa Rica, porque sabemos que nos ven desde muchos lugares. Así que si les damos un aplauso que nos ven de muchos otros países, les mandamos un abrazo, un aplauso para que estén conectados con nosotros. Como les he dicho en las últimas enseñanzas, el Señor me ha estado hablando de que enseñe de pasajes sencillos pero profundos, que a veces consideramos que ya los hemos estudiado muchas veces o los hemos leído algunas veces, pero el Señor me está llevando a enseñar de ellos nuevamente y tal vez me ha dado a mí cosas nuevas que no había visto antes, y estoy seguro que a usted también le está trayendo un aporte nuevo a sus vidas. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva, siempre nos trae algo nuevo según el momento y según las circunstancias, ¿verdad? Nos ha pasado que hemos leído algún pasaje por muchos años y de un momento a otro lo leemos y es como si el Señor hubiera aparecido de nuevo en una revelación. ¿A quién le ha pasado eso en la vida cuando ha leído las Escrituras? Espero que esto sea así en este momento. Cuando leemos un pasaje bíblico tenemos que hacernos varias preguntas. Uno es ¿por qué está ahí? ¿Por qué el Espíritu Santo guió al escritor bíblico para poner ese pasaje específico para que un día nosotros lo leyéramos? La otra es cuál es la intención y el propósito del Espíritu Santo de ponerlo ahí con nosotros, con la historia específicamente y con nosotros que lo estamos leyendo ahora y con todos los que lo han leído en algún momento en la historia de la humanidad. ¿Qué debemos de aprender de Dios o de Jesús con respecto al personaje y a su revelación en ese pasaje? La aplicación que tiene para mí específicamente y para otros, porque a veces leemos las Escrituras y pensamos, esto le serviría a fulano, pero el primero que debe recetarse el texto bíblico es uno mismo. Cuando uno que es predicador regular comienza a preparar el sermón, lo primero que tiene que hacer es ¿cuál es mi propia revelación? Porque si usted no tiene una propia revelación, no puede traerle una revelación a los demás si usted no ha tenido la suya. Así que no subestime los textos bíblicos, por más pequeñitos y sencillos que parezcan, están ahí con un propósito, con una revelación, con una intención bíblica para nosotros y para la humanidad entera. Hoy vamos a leer un pasaje que tal vez, como he dicho anteriormente, usted ha leído muchas veces, pero estoy seguro que hoy le vamos a agregar algo más. Lucas capítulo 19, versículo 1 al 10. Jesús llegó a Jericó. Esta es la misma ciudad donde cayeron los muros de Jericó cuando pasaron el río Jordán y comenzaron a ir a la tierra prometida. Comenzó a cruzar la ciudad. Resulta que había allí un hombre llamado Zaqueo, jefe de los recaudadores de impuestos, que era muy rico. Ahora recuerde que es importante que vaya añadiendo usted elementos que nos van a ir revelando aspectos importantes que después vamos a estudiar. Jefe de los recaudadores de impuestos, que era muy rico. Estaba tratando de ver quién era Jesús, pero la multitud se lo impedía, pues era de baja estatura, era así como Dani De Vito o algo así. Por eso se adelantó corriendo y se subió a un árbol sicómoro para poder verle, ya que Jesús iba a pasar por ahí. Llegando al lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, baja enseguida, tengo que quedarme hoy en tu casa. Así que se apresuró a bajar
y muy contento recibió a Jesús en su casa. Al ver esto, todos empezaron a murmurar: ha ido a hospedarse con un pecador. Pero Zaqueo dijo resueltamente: mira, Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de los bienes, y si en algo he defraudado a alguien, les aseguro que lo había defraudado, era eso lo que hacían los publicanos, le devolveré 4 veces la cantidad que sea. Hoy ha llegado la salvación a esta casa, dijo Jesús, ya que este también es hijo de Abraham, o sea, para él son las promesas también, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ok, ya leímos ese pasaje, estoy seguro que algunos de ustedes se lo conocen de memoria, pero hace varias semanas enseñé acerca del ciego Bartimeo. No sé quién pudo escuchar esa enseñanza, y si no lo ha escuchado, vaya a nuestro canal de YouTube de hace 2 o 3 o 4 semanas y escuche el mensaje que se llama A pesar de la adversidad, que habla del ciego Bartimeo. Pues la historia del ciego Bartimeo es antes de entrar a Jericó. Jesús sana en la entrada a la ciudad, tiene ese evento de Bartimeo, pero el evento con Zaqueo está ya cuando ha ingresado en la ciudad, está en el centro de la ciudad, así que están en lugares muy distantes, pero están en la misma ciudad. Y hay contrastes interesantes entre Bartimeo y Zaqueo. Lo primero es que están en posiciones sociales y posiciones económicas y de salud diferentes. Bartimeo era un hombre pobre y mendigo, y Zaqueo era un hombre no solo rico, sino que el texto dice muy rico. Póngase a pensar por qué el Espíritu Santo instruye a Lucas de poner muy rico, porque quiere tener un énfasis que era excesivamente rico. Uno estaba junto al camino, que era donde pedía limosna, y otro estaba en la ciudad donde vivía. Posiblemente él tenía una casa enorme, una mansión hermosa, pero muy poca visitada porque nadie se quería relacionar con él. Uno, Bartimeo, grita: hijo de David, ten misericordia de mí, para llamar la atención de Jesús. Y Zaqueo aparentemente no hace nada, solo se sube en un árbol para ver a Jesús. Uno le buscó para que le diera la vista, y otro no sabemos por qué le buscó, porque no dice por qué estaba tan intencionado de verlo, pero Jesús sí leyó el corazón de Zaqueo. Uno tuvo que levantarse para tener un encuentro con Jesús, y otro tuvo que bajar. Interesante, 2 pasajes seguidos con 2 personas totalmente opuestas, en lugares opuestos, con diferentes situaciones, pero Jesús es el mismo y su obra es la misma para con los 2. ¿Me van siguiendo? ¿Qué problema cuando nosotros creemos que Jesús solo vino por unos, o vino por otros, o vino por los pobres, o vino por los ricos, o que Dios sana de una manera, o que Dios sana solo de una manera? Jesús nos enseña en este pasaje que Él es infinitamente creativo y se relaciona con todas las personas según las necesidades y lo que Él puede leer del corazón de cada uno de nosotros. No haga de Jesús una receta que se aplica siempre igual, siempre es creativo a la hora de acercarse a nosotros. Ahora veamos algunos detalles que siempre son importantes cuando estudiamos este tema. Era jefe de los recaudadores de impuestos, muy rico. Todos los publicanos por lo general eran gente de mucho dinero, pero este era el jefe de ellos. Ahora hay que recordar quién es un publicano. Mateo era un publicano y era parte de los 12 apóstoles de Jesús. Jesús rescató, tuvo la intención de rescatar a un publicano. Pero los publicanos eran los más odiados juntos con las prostitutas del pueblo judío. Siempre que Jesús decían que lo criticaban era porque andaba con publicanos y con pecadores, o con publicanos y prostitutas. Así que era gente sumamente odiada. La razón era muy sencilla: trabajaban para el enemigo. Recuerden que los judíos estaban bajo el imperio romano. El imperio romano les cobraba los impuestos y ellos eran los cobradores de impuestos para el imperio romano. Pero eso no tiene ningún problema porque es un trabajo, y sabemos que cobrar impuestos no es un delito, es parte de las leyes de la tierra. Solo que ellos siempre le cobraban un poco más a la gente. Siempre le sumaban un poquito más para enriquecerse, además de lo que se ganaban por sí mismos por la recolección. Así que eran odiados porque le servían a los enemigos, eran amigos de los enemigos de Israel. Así que ellos estaban excluidos de la sociedad judía. Ellos no participaban, casi que estaban vedados aún en el templo, y los tenían excluidos porque eran casi amigos del diablo, de los opresores. Posiblemente habría sido un hombre solo, con una gran casa, una enorme casa, una mansión con Ferraris, Rolls Royce, con piscina en la casa, con gimnasio, con
teatro con todo lo que usted se imagina que puede tener una casa moderna, él lo tenía para ese tiempo. Pero era un hombre solo, era un hombre repudiado, era un hombre poco querido. Tal vez lo querían, digo tal vez porque uno nunca sabe, su esposa e hijos y los otros publicanos, pero nadie más lo iba a querer, nadie más. Posiblemente terminó de construir su casa y no pudo hacer una fiesta porque nadie iría, tal vez le tirarían piedras si pudieran llegar hasta ella. Así que ahí está, es el jefe de los odiados. Cuando dice que era jefe de los publicanos, era el jefe de los odiados, pero como era jefe de los que eran ricos, era el más rico de todos, al menos de la ciudad. Así que ya tenemos un contexto de quién es él, pero va a tener un encuentro con Jesús. Dice las escrituras que estaba tratando de ver quién era Jesús. Ahora, este término es más que querer ver. No era un asunto nada más de vino, como decimos los ticos, de ver quién pasaba por ahí, sino que podemos deducir que Jesús fue capaz de leer el corazón de Zaqueo, que tenía una verdadera intención por tener un encuentro con él. Y ahora vamos a ver por qué. Era más que curiosidad. Dios nunca ha satisfecho la curiosidad de la gente, sino que responde a un corazón intencionado de tener un encuentro con él. Miren lo que dice Deuteronomio capítulo 24, versículo 29. Sin embargo, desde allí buscarán nuevamente al Señor su Dios, y si lo buscan con todo el corazón y con toda el alma, lo encontrarán. Si lo buscan de todo corazón y con todo el alma, lo encontrarán. Esa es una promesa. Dios dice: acerquémonos a Dios y Dios se acercará a nosotros. Así que Zaqueo tenía un profundo deseo, podemos deducir de todo lo que pasa y el resultado de lo que está aquí, de tener un encuentro con Jesús. No sabía cómo hacerlo, así que lo hizo a lo que él podía hacer en ese momento, y era poder verlo de frente. Ahora, tenía una doble dificultad. Se encontró con dos barreras para lograr su objetivo. Así como Bartimeo, cuando Jesús iba a pasar, que comenzó a gritar, ¿se acuerdan? Y le dijeron: cállese, Bartimeo, deje de hablar, deje de gritar, cállese. Y entre más lo callaban, más gritaban. Porque cuando se tiene un verdadero deseo por conocer a Jesús, no hay obstáculo que se nos ponga de camino. Zaqueo tenía también dos obstáculos. Y quiero decirles que estos dos obstáculos son los dos obstáculos que toda persona va a tener que encontrarse o se va a encontrar cuando va a ir a buscar a Jesús. Así que son importantes que los conozcamos. Una es lo circunstancial, lo que nos rodea, lo que estamos viviendo. En este caso, para Zaqueo era la gente. Quiso ver a Jesús, pero era tanta la gente que él no podía llegar. Yo he vivido esas cosas cuando uno quiere ver y hay un montón de gigantes enfrente de uno y uno no ve nada, solo ve las marcas de los pantalones. Y uno tiene que buscar a ver cómo ve, o se agacha y pasa por ahí, pero no ve la persona que está pasando, solo ve sus pies o nada más. Así que esta gente representa las circunstancias de la vida, representa la gente. Cada vez que usted y yo quisimos buscar a Jesús o que queremos buscar a Jesús, vamos a tener este obstáculo. No siempre todo el mundo nos aplaude cuando vamos a buscar al Señor. ¿Quién ha experimentado eso? Creo que cada uno de nosotros. A no ser que sean los que lo están evangelizando, que lo van a apoyar. Nuestros amigos regulares con los cuales nos enfiestamos no nos van a aplaudir, no nos van a abrir campo para ir a buscar al Señor. Serían muy pocos los que hay, que sí conozco ejemplos que han motivado a otros a hacerlo, pero los amigos no son, la gente no son los primeros que aplauden cuando vamos a buscar al Señor. O las circunstancias, las situaciones económicas, las situaciones familiares, las situaciones laborales, todas esas circunstancias siempre se presentan como un obstáculo para tener un encuentro con Jesús. Y los segundos son los personales. Todos vamos a tener obstáculos personales. Primeros obstáculos personales que vamos a tener son nuestras creencias equivocadas. Cuando llegamos a Jesús nos damos cuenta que muchas de las cosas que creíamos no eran ciertas, no eran verdad. No es como nos contaron, porque nunca habíamos escudriñado las escrituras y nos dejábamos ir con lo que primero que decían, con historias, con fábulas, con costumbres de hombres. Esas costumbres, esas fábulas, esas falsas creencias representan un obstáculo cuando vamos a conocer a Jesús, porque tenemos una preconcepción de Él que no es correcta, así que representa un obstáculo para nosotros. También representa un obstáculo nuestra religiosidad, cualquiera que sea su nombre.
nuestros traumas, nuestros rencores, nuestros odios, todas nuestras carencias emocionales representan un obstáculo. Así que en la vida de Zaqueo tenemos la representación de esos grandes dos obstáculos que nos vamos a encontrar en la vida: las circunstancias externas que nos rodean, que cuando vamos para Jesús intervienen para que tengamos un contacto con Él, y los obstáculos internos que se oponen cuando vamos a tener un encuentro con Él. Pero él quería realmente llamar la atención de Jesús, y tenía que enfrentarse a estas dos situaciones y tenía que vencerlas. Ahora es importante que él no dijo: qué madre, como decimos los ticos, no pudo ver, me voy para la casa. Dios no quiso, diría un religioso, ¿verdad? Ese Dios no quiso es un obstáculo, es una falsa creencia. Porque ¿quién dijo que Dios puso ese obstáculo? ¿Quién dice que Dios no permitió para ver qué era la intención profunda de su corazón? A ver si realmente lo quería. A él sí que se pudo haber ido para su casa, o pudo haber sacado la billetera y decirle: tome, le pago por los espacios, como hacen ahí en los estadios, y me abre un campito, ¿verdad? Todavía no, esa maña no se la habían aprendido, seguro se aprendió mucho tiempo después. Pero él tenía una gran determinación, una firme determinación, que posiblemente se haya desarrollado por el carácter que tenía como publicano. Ellos perseguían los impuestos a como hubiera lugar. Estaban en las entradas de las ciudades y no hubiera quien entrara con mercadería agrícola, con telas, con perfumes, con inciensos, que ellos no estuvieran ahí para cobrarle los impuestos. Y visitaban todas las casas, eran insistentes, eran persistentes. Y a veces ese carácter que desarrollamos para el mal nos sirve también para el bien. Así que él no se conformó con eso. Y dice que se adelantó corriendo y se subió a un árbol sicómoro para poder verlo, ya que Jesús iba a pasar por ahí. Ahora voy a detenerme más adelante en el árbol sicómoro y preguntarnos, recuerda que les dije, ¿por qué el Espíritu Santo inspiró a Lucas para que pusiera la especie del árbol que se subió? Pudo haber dicho, se subió a un árbol X, y eso no es importante. Así que hay que investigar un poquito para ver por qué estaba ahí esa especie de árbol, y lo vamos a ver después. Pero yo quiero que piense usted un poquito. Este era un hombre, aunque odiado, importante, rico. Los ricos cuidan mucho su reputación con los demás. Pero ahora imagínese usted a Zaqueo, bajito, vestido con Ferragamo, con Givenchy, con Swarovski, las últimas vestimentas, las últimas batas, llenos de joyas, corriendo entre la multitud, subiéndose a un árbol. Lo ridículo que se podía ver. ¿No piensan en eso? Todo el mundo, un tico diría: imagen, ¿qué es ese ridículo que está haciendo Zaqueo? Parece un carajillo de escuela. ¿Qué estará buscando? Algo malo debe estar planeando, seguro pensaron los demás. Porque sabían que debe estar espiando a ver a quién le cobra los impuestos, que no ha visto desde arriba, no ha visto desde abajo, y lo está viendo desde arriba para ver a quién clava aquí. Pero solo había alguien que iba a leer la verdadera intención del corazón de Zaqueo. Siempre que tengamos un verdadero corazón para conocer a Cristo y el poder de su salvación, no habrá preocupación y temor de qué es lo que piensan los demás de nosotros. Cuando usted comienza a buscar al Señor y comienza a pensar: ¿y qué dirán mis amigos? ¿Y qué dirá mi familia? ¿Y qué me dirán en el trabajo porque estoy yendo a un grupo Paz? ¿O porque me incorporé a la vida de una iglesia como la Comunidad Paz? Cuando usted comienza a pensar en eso, tiene que hacer un alto en el camino y pensar: ¿por qué le importa tanto la gente? ¿O por qué le importa más la gente que conocer a Jesús, al Rey de Reyes y al Salvador de su vida, y al que lo transformaría? Pero vemos que él fue determinado y dijo: no, yo no me voy a quedar aquí. Levantó su vista, dijo: allá hay un árbol. Vio que estaba el camino marcado, dice: por ahí va Jesús, y ahí me encaramo yo, como decimos los ticos, y yo lo veo a ver, y tengo un encuentro con él. Ahora, ya tenemos la imagen, hay un montón de gente. Zaqueo corrió, se adelantó, dijo: voy a subirme al árbol. Alguna gente lo vio y se rió y dice: ¿qué estará este loco? Algo se fumó hoy, algo se tomó, y está ahí todo ese bullicio, Jesús caminando. Pero se nos dice algo muy interesante. No se dice qué hizo Jesús antes, solo dice que cuando llegó ahí
levantó su vista y no le dijo nada más, pero lo identificó perfectamente. Jesús mirándolo le dijo: Zaqueo. Póngase a pensar que Jesús le dijo el nombre. ¿Se había puesto usted a pensar alguna vez que leyó esto por qué Jesús llegó y dijo: hey, usted, como quiera que se llame, bájese de ahí? Le dijo: Zaqueo. Esto es impresionante, porque Jesús conoce el corazón y el nombre de cada uno de nosotros y nos puede identificar cuando realmente le buscamos. Jesús hizo por Zaqueo lo que nadie hubiera hecho por Zaqueo sobre la faz de la tierra: amarlo. Y a eso vino Jesús, a buscarnos a nosotros, porque tengo una buena y una mala noticia para usted. Todos hemos sido o somos un Zaqueo, y Dios nos conoce por nuestro propio nombre cuando le buscamos de todo corazón y hacemos todo lo que tengamos que hacer para tener un encuentro con Él. Así que le dijo: Zaqueo. Y no le dijo: bájese cuando pueda, date prisa, desciende porque hoy tengo. ¿Por qué Jesús tenía si Jesús no tiene? No vino obligado, vino porque quiso. No le dijo: porque usted está interesado en que yo vaya a su casa. Es porque yo tengo que hospedarme en tu casa, porque Jesús quería darle una revelación a todo Jericó y a la historia de la vida de quién es Jesús, lo que vino a hacer y cómo lo hace. Jesús quería y tenía que ver con todos los que estaban ahí para enseñarles algo nuevo que necesitaba entender la ciudad de Jericó, y sus discípulos también. Seguro, pienso yo, no sé si a ustedes se les ocurre, que cuando Jesús iba caminando y ve a Zaqueo y le dice: Zaqueo, el pueblo entero dijo: ahora sí le va a dar por la pura madre a este mae. Qué rico. Lo va a regañar, lo va a condenar, lo va a insultar, porque si es el Mesías, si es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, si es el pastor de los pastores, si vino a hacer la misericordia de Dios, va a agarrar a este hombre que es de los malditos, del jefe de los malditos, y le va a dar duro. Yo pienso que tal vez la gente cuando lo vio dice: mira dónde se puso en el puro centro de Jesús para que le diera. Pero Jesús no haría eso con nadie nunca. Jesús nunca nos va a exponer. Más bien lo honró. Yo me imagino que para un habitante de Jericó se le hizo un enredo mental. Se les complicó la imagen que tenía de Jesús. Pero el final de este pasaje que vamos a tratar más adelante nos dice a qué vino Él. Ahora hay una pregunta interesante que tenemos que hacernos. ¿Por qué Zaqueo no se subió a la azotea de una casa? Las casas en estos lugares no tienen techo como el que nosotros pensamos que es así, porque aquí llueve mucho, pero ahí casi no llueve. Así que las casas, su techo es plano y tienen escaleras por fuera para subir a la azotea que se consideraban públicas. A ver si me entienden para que vean. ¿Se acuerdan los 4 amigos que llevan a su amigo paralítico a buscar a Jesús para que lo sane? Llegaron a la casa y cuando llegaron no había campo, y dice ¿qué hicieron? Se subieron al techo, a la azotea. Ahora, cuando usted y yo pensamos que se subieron al techo, a la azotea, pensamos en una escalera, en un andamio, en una grúa o algo, porque es dificilísimo, pero en esos lugares era muy fácil. Las escaleras estaban por fuera, por eso es que ellos pueden subir y lo único que hacen es que rompen el techo. ¿Por qué Zaqueo no se subió a una casa que era más cómodo? Y si no lo hubieran dejado, compra la casa y se sube. Porque tenía algo que enseñarnos todo esto que hoy vamos a ver. Al ver todos, empezaron a murmurar. Al ver esto, ¿qué vieron? Que Jesús se fue a hospedar con un pecador. Jesucristo vino para los enfermos, no para los sanos.
o por lo menos para los que se consideran sanos, porque todos estamos enfermos, todos somos un Zaqueo. Todos nos tenemos que subir de alguna manera en un árbol sicómoro. Y sucede algo impresionante, porque cuando Jesús se hace presente en nuestras vidas, cuando nosotros lo dejamos entrar a nuestras casas, a nuestra intimidad de nuestros hogares, a nuestro corazón, algo tiene que pasar. Es imposible que alguien tenga un encuentro con Jesús y no cambie. Por eso los cristianos se conocen por sus obras, por lo que hacen, por la transformación de su vida, no por lo que hablan. Por eso es importante que usted revise su vida. Si realmente ha tenido un encuentro con Jesús, su vida se tiene que ver que hubo un cambio, una transformación. Es imposible que haya salvación sin transformación. Ahora, todo el mundo está murmurando, nadie entró a la casa porque nadie quería entrar, pero posiblemente se veía y todos veían ahí donde estaban comiendo y ven a Jesús sentado con un pecador y decían: uy, qué tremendo. Pero si Jesús vino a buscar a los pecadores. Mira, Señor, le dice Zaqueo, ahora mismo voy a dar, ahora mismo, no es después, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces la cantidad. Ahora, no es que a Zaqueo se le ocurrió que daría 4 veces porque quiso, es porque así era la ley del Antiguo Testamento en la restitución. Cuando alguien había defraudado a alguien, tenía que devolver 4 veces lo que había estafado o defraudado. Así que sabemos entonces que Zaqueo conocía la ley, y cuando la puso en acción, quiere decir que su corazón se había vuelto hacia la ley. Eso es lo que está ahí incluido, que la ley es buena. Ahora voy a dejar algo claro muy importante, que Zaqueo no es salvo porque da la mitad de los bienes a los pobres y restituye 4 veces, porque eso no es correcto. Cualquier mensaje que usted escuche que Zaqueo encuentra la salvación por haberle dado a los pobres, no es cierto. Eso es lo que esto no está enseñando este pasaje, porque si fuera eso estaría enseñando que la salvación se compra y que es por obras, pero la salvación no se compra y no es por obras. Cuando Mateo decide entregar la mitad a los pobres y dar la restitución 4 veces, lo que está diciendo es esto: antes de conocerte, Jesús, en el trono de mi corazón estaba el dinero, pero ahora que te acaba de encontrar, acaba de sacar el dinero del trono de mi vida y ahora lo ocupas tú. Eso es lo que está sucediendo aquí. Es todavía más hermoso que comprar la salvación. El Dios Mamón ocupaba un lugar en mi vida, una adoración era el dinero. Pero quiero decirte, Jesús, que te acaba de conocer la misericordia y el amor y la gracia y el favor de Dios para mi vida, y el dinero ha perdido valor alguno. A partir de ahora va a haber una transformación. Era lo que estaba diciendo Zaqueo. Voy a seguir siendo publicano porque es un trabajo, pero ya no voy a defraudar a la gente, voy a hacer lo correcto, voy a hacer lo que corresponde, voy a cobrar los impuestos que son por ley, y ni un solo 5 más me voy a dejar. Eso es lo que estaba diciendo. Acaba de tener un encuentro con Jesús y acaba de cambiar mi vida en absoluto y completo. Juan capítulo 20 no está en sus textos, creo, aquí en la pantalla. Jesús hizo muchas otras señales en presencia de los discípulos, los cuales no están registradas en este libro, dice Juan capítulo 20, versículo 30. Pero estas cosas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. Es al creer, no al hacer cosas. Dice el texto que se adelantó para subirse en un árbol. Ahora, este árbol sicómoro, un nombre incómodo, es de la familia de las higueras. Investigué un poquito acerca de qué representaba este árbol para la sociedad judía, y es interesante, y tal vez nos explica por qué Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, puso el nombre. Este árbol no es muy bonito. De hecho, hay en Jerusalén un árbol que tiene una cerca, o en Jericó más bien,
una cerca, dice que ese fue el árbol en que se subió Zaqueo y le cobran a uno no sé cuántos euros por ir a verlo, no sabemos si es cierto, pero me acordé de este caso que les he contado acerca de mi hermano y mi mamá. Mi mamá nació hace 92 años, 91, en el 2 de Cañas. No tengo la menor idea dónde queda esa vara, nunca he ido. Pero imagínense hace 92 años dónde quedaba eso. Ni Tarzán se le ocurría ir. Satanás no llegaba porque le daba pereza ir. Así que hace como 15 años la andaba paseando por ahí, por Guanacaste, andaban ellos con mis papás. Y le dice mi mamá a mi hermano: vos sabés, Manuel, que yo chiquitita jugaba en un árbol que era hermoso, lindísimo, yo me subí a jugar a él, vamos y lo encontramos. Si me lo hubiera dicho a mí, por eso mi mamá quería tanto a mi hermano, que ya falleció, porque él la complacía en todo. Yo le hubiera dicho, racionalmente le hubiera dicho: mamá, ese arbolito ya no está, no existe, seguro lo cortaron, no tenemos idea. Pero él dijo: yo lo voy a encontrar. Así que se metió ahí de Cañas para adentro y vio un árbol grandísimo a la par de las carreteras y le dice: mi mamá, ese es. Y se bajó mi mamá y abrazaba el árbol, le decía: qué lindo el árbol. Y ella venía feliz. Ella nos contó que se había encontrado el árbol donde había jugado de chiquitita y todavía lo sigue creyendo. Bueno, tal vez ese árbol, cuando la gente vea que se subió Zaqueo, dicen: ahí estuvo. Lo importante es que ahí estuvo Zaqueo, un árbol de sicómoro. Pero este árbol representaba la humillación, porque su fruto es verdaderamente feo. Es feo. Algunos dicen que su hoja tiene forma de corazón, pero yo creo que eso ya es muy poético. Pero cuando alguien se subía a un árbol sicómoro, era porque tenía una profunda necesidad y tenía una situación muy difícil en su vida, porque significa que tenía varios días de no comer y iba a subirse al árbol para comer un fruto horrible, pero que al menos le quitaría el hambre. Qué interesante. Zaqueo se monta a un árbol que públicamente decía: tengo un problema, estoy en una situación difícil de mi vida. Interesante. Todos nos hemos subido a un árbol sicómoro para decirle: Jesús, estoy pasándola mal. Y cuando estemos en ese árbol, bendito sea el Señor, Jesucristo siempre nos va a decir: bájate de ese árbol de la humillación y la necesidad, porque hoy voy a estar contigo en tu casa cenando, porque vine a buscarte. Qué hermoso pasaje, ¿ah? Todos hemos estado en ese árbol y todos hemos oído la voz de Jesús que nos dice: bájate de ahí, vamos a arreglar esta situación. Hoy me hospedo en tu casa. Y miren que Jesús no lo condenó, su presencia lo transformó. La culminación de este pasaje extraordinario está en versículo 10. Esta enseñanza se llama la gran invitación, porque creo que esa invitación que Jesús le hizo a Zaqueo es la invitación que Dios hoy nos da a todos y cada uno de nosotros para que tengamos un encuentro con Él. Pero en el versículo 10 dice: porque el Hijo del Hombre, o sea Jesús, vino a dos cosas: a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lo primero que Jesús dice que vino a hacer fue a buscar. Hoy te tengo una buena noticia para los que están aquí, para los que nos están viendo por internet y para los que van a ver esta enseñanza a través de los días. Jesús vino a buscarnos. Ahora piense y medite que en el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Pastor de los pastores, el que tan solo habló y por medio de Él fueron hechas todas las cosas, decidió que nos vendría a buscar. Cuando Jesús entró en Jericó, creo yo, muy personal, sabía que ese día se encontraría con Zaqueo.
Él fue el que nos amó primero. Él dejó su forma de Dios y se hizo hombre y se humilló hasta la muerte y muerte de cruz para salvarnos. Fue Él el que tomó la iniciativa de venir a buscarte. Por eso cuando pienses si Jesús te ama, piensa todo lo que ya ha hecho antes de que te llamara de ese árbol. Ya cuando Zaqueo se encontró con Jesús, Jesús ya había nacido, ya estaba aquí, ya había dejado y renunciado a su condición de Dios para tener un encuentro con Él. Pregúntate siempre por qué piensas que Jesús tal vez no te ama cuando ya hizo todo lo que tenía que hacer para encontrarse contigo. Vino a buscar la oveja perdida. Te vino a buscar a ti, me vino a buscar a mí. Y lo segundo es que cuando nos encuentra nos salva. Jesús no vino para castigarnos, para enjuiciarnos, para condenarnos, para maltratarnos, para humillarnos. Jesús vino para salvarnos. Y eso nos tiene que dar una profunda certeza del amor de Dios. Allá afuera, o tal vez aquí, o ahora en las pantallas, hay muchos Zaqueos, muchos publicanos que necesitan tener un encuentro con Jesús. No como Bartimeo, porque también hay Bartimeos, pero hoy como Zaqueo, que tienen trabajo, que tienen dinero, que tienen todo lo que se supuestamente da la vida de felicidad, pero están en un árbol sicómoro y se tienen que encontrar con Jesús. Hay muchas personas que tienen que ser invitadas por Jesús, que hoy Jesús va a invitar a llegar a sus casas. Hay muchos de ustedes que necesitan aceptar la invitación de Jesús para tener un encuentro con Él. Zaqueo nos enseña varias cosas. Que cuando se quiere se puede. Se encontró gente que no le dejaba ver y él buscó cómo encontrarse con Jesús. Zaqueo nos enseña que las excusas, que los obstáculos son solo excusas para no hacer algo para encontrarnos con Dios. Que la acción de fe siempre da sus frutos. Que las limitaciones están solo en nuestra mente. Que los obstáculos están solo aquí. Porque para encontrarnos con Jesús siempre hay una salida. Siempre hay un camino. Que si buscamos al Señor de todo corazón, Él nos promete que nos encontraremos con Él, nos enseña Zaqueo. Que la salvación produce un cambio en el corazón, aún en la forma en que vivimos, actuamos y hablamos. Que siempre hay alguien que ocupa el lugar de nuestro corazón, que cuando encontramos a Jesús nos deshacemos de Él, como hizo Zaqueo con el dinero. Que el problema no era el dinero, era lo que él buscaba y cómo lo buscaba. Que la salvación se confiesa y se vive y se declara. Y que la salvación es un cambio inmediato de estilo de vida. Sí hay un proceso de sanidad, sí hay un proceso de transformación, pero tiene que haber un cambio y una transformación de la forma en que estamos dispuestos a vivir cuando encontramos con Jesús. Jesús nos enseña de su gracia, su favor inmerecido para con cada uno de nosotros, y que su misión es buscar y salvar a los que se habían perdido. Que Él no tiene ningún problema de reunirse contigo aún en medio de tu corazón pecador. Con ninguno. Nos enseñaron mal que había que estar bien para encontrarse con Jesús, y Jesús nos enseña que Él no tuvo problema de reunirse con Bartimeo y tener una conversación con él, y no tiene problema de reunirse con el jefe de los publicanos tampoco. Él no tiene ningún problema. Él no tiene ningún problema de quedarse solo con la mujer adúltera, como enseñé hace semanas, para salvarla. Él no tiene ningún problema de hablar contigo. Tus pecados no son un obstáculo para conocer a Jesús. Jesús nos enseña que Él quiere llegar a nuestras casas para que llegue la salvación, como en la casa de Zaqueo. Jesús hizo por Zaqueo lo que ninguno de los rabinos, maestros, pastores, sacerdotes, cualquiera que sea el nombre religioso, hubiera hecho por él. Nadie quería ir a su casa, pero Jesús hizo por Zaqueo lo que nadie hubiera estado dispuesto a hacer, y lo hizo, y cuando lo hizo transformó tu vida, la vida de Zaqueo, perdón.
Hoy te pregunto, ¿qué estás haciendo para que los demás reciban a Cristo en su corazón? ¿Qué estamos haciendo? Porque ya Jesús nos dejó esa misión de ir a las casas para llevar su presencia. Hay muchos publicanos afuera que quieren conocer a Jesús, pero que la única forma en que lo pueden conocer ahora es teniendo un encuentro con nosotros, que lo representamos. La iglesia no fue llamada a condenar, sino a salvar, a llevar el mensaje de salvación y decirle al mundo entero que Jesús vino a buscarlos. La presencia de Jesús produce un cambio y necesitamos nosotros entender ese proceso para que nuestras vidas sean transformadas, para que dejemos de tener conceptos erróneos de que Jesús busca a unos sí y a otros no, y que nosotros tenemos que enseñarle a este mundo que Dios lo ama y que cualquiera que esté en un árbol sicómoro tiene una invitación, una gran invitación para que Jesús cene en sus casas hoy en la noche y se hospede en la casa de cada uno de ustedes. Juan capítulo 2 versículo 17 dice: al oírlos Jesús les contestó: no son los sanos los que necesitan médicos, sino los enfermos. Y yo no he venido para llamar a justos, sino a pecadores.